Una vez más, estamos en lista de espera, este improbable podcast que se extiende en el tiempo hablando de salud y políticas públicas. Esta vez estamos sin José Miguel Bernucci, que no pudo conectarse a esta oportunidad. Tenemos, eso sí, un invitado de lujo para un tema que va entrando en la polémica y que probablemente va a estar en el debate en la medida que avance la discusión legislativa en torno a un proyecto que busca regular una situación que hoy parece estar literalmente fuera de control: las apuestas online. Lo vivimos con el Mundial, cómo se vio una masificación de las apuestas, cómo las apuestas parecían ser incluso a veces más relevantes que el deporte, cómo había una exposición masiva de niños a publicidad de casas de apuestas a través del fútbol. Y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿es normal eso? Si de repente a nadie le gustaría, por ejemplo, que se instalaran, por ejemplo, 20 casinos o 30 casinos en su propio barrio, en su propia cuadra, pero de repente tenemos, por ejemplo, 100 páginas web que permiten apostar online y que no regulan el acceso de niños a esos sistemas de apuestas. Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a esto? ¿Qué impacto puede tener en nuestros niños? Para poder responder a esta pregunta, tenemos hoy en día a un invitado de lujo. Elías Arap es un psiquiatra infantil que ha sido también una voz muy potente en esto, que ha hablado, ha levantado el tema del impacto que puede tener en la salud de los niños, y la idea es poder conversar de este tema. Bienvenido, Elías, un gusto, gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y también por poner este tema de relevancia, que es un tema que efectivamente a mí me preocupa de manera bastante significativa por todo el impacto que eso tiene en el fondo. Y si nos adelantamos un poco, esto puede convertirse efectivamente en una epidemia de salud mental muy significativa, además de ser una epidemia desde el punto de vista económico. A ver, Elías, para poner un poco el debate en contexto, uno podría decir, ¿cuál es el problema de esto? Uno dice, es un negocio en que alguien ofrece un servicio que es ofrecer la posibilidad de apostar. eh, ¿Por qué habría que hacer alguna regulación especial? Esa es la primera pregunta, la más básica que uno podría realizar al respecto. Pero hagamos una comparativa con los casinos tradicionales. Los casinos tradicionales están en lugares definidos, no son de fácil acceso para todo el mundo y tienen requisitos de acceso. Uno de los principales requisitos de acceso es la edad. Las casas de apuestas en línea hoy están en el bolsillo de prácticamente la mayoría de los niños y los adolescentes de Chile, lo que es un riesgo mucho más alto porque no tienen la fricción no tienen que mostrar el carnet de identidad, basta con que bajen la aplicación, pongan soy mayor de 18 años, que no hacen registro de la edad, y tienen acceso a contenido de manera permanente. Hasta ahí uno diría, ya, ok, yo puedo decir. El problema es que estas casas de apuestas están basadas en algoritmos y ya incorporaron la inteligencia artificial, por lo tanto saben perfectamente bien cuál es tu perfil, qué es lo que te gusta, cuánto apuestas, cómo te atraen y cómo te atrapan. Te mandan notificaciones y están hechas para atraparte, pero además se aprovechan de algo que es una vulnerabilidad propia de la adolescencia. La adolescencia es un periodo de desarrollo del cerebro, donde la parte emocional, el sistema límbico, está, por decirlo de alguna manera, maduro a los 13, 14 años. Y la corteza prefrontal, que es la parte que más tarda en madurar, eso se culmina a los 25. Y hay varios estudios que muestran que incluso hay algunas áreas del cerebro que demoran un poco más. ¿Qué significan estas dos áreas? El sistema límbico es el equivalente a un motor y la corteza prefrontal es el equivalente a los frenos. O sea, como es un auto pensemos que el cerebro adolescente es como un auto en construcción, que tiene un motor muy potente, pero que los frenos todavía no se han desarrollado completamente. ¿Qué hacen estas casas de apuestas? Hacen que el cerebro se hiperestimule en su motor, pero además daña el freno. Por lo tanto, hay un doble daño. ¿Qué otras cosas pasan además? O sea, es muy fácil entrar a una casa de apuestas, pero es muy difícil sacar la plata de una casa de apuestas, porque se las arreglan para no. Sabemos además que o sea, en Chile, por lo menos, primero, son ilegales, eso lo declaró la Corte Suprema, pero operan donde tú vas, hay una publicidad de una casa de apuestas, Betano, Juega Bet, etcétera, o sea, hay miles, pero además están auspiciando hoy
la gran mayoría de los deportes, el fútbol, el básquetbol, el voleibol, el golf, por entonces están en todos lugares. Y cuando tú prendes la radio para escuchar un programa deportivo, ¿por qué están auspiciados? Por casa de apuestas. O sea, están Elías, en todos los lugares. justamente respecto a eso, a mí he visto un parecido muy importante entre esto y no sé si compartes la opinión con la historia del tabaco, que no sé si te acuerdas, Sí, pero absolutamente. antes, o sea, yo me acuerdo, o sea, tengo 44 años y de niño la Fórmula Uno era auspiciada por el tabaco y era algo que uno decía, oye, uno inevitablemente se sentía atraído por eso, eran las grandes marcas de los cigarrillos, auspiciaban los autos más rápidos, los autos más veloces y también hubo una época en donde los intentos por regular esto se veían enfrentados a un, oye, pero si mira, si esto no produce ningún daño, es solo publicidad, esto financia el deporte, si lo dejamos eh, si cortamos, por ejemplo, la publicidad del tabaco, no va a haber más carreras de Fórmula Uno, incluso yo lo publiqué en mi libro hace poco que se llama La mejor salud del mundo, en que justamente hablo de el lobby del tabaco, había argumentos que decían, mira, ¿sabes qué? Si si permitimos, prohibimos que el tabaco auspicie, por ejemplo, el fútbol o ciertos deportes, no va a haber actividades deportivas y va a haber más problemas de drogas porque, no sé, va a haber menos acceso al deporte que financian o que financiaban en esa época el tabaco. Pero por otro lado, nos empezamos a dar cuenta que el tabaco generaba un daño tremendo y que el tabaco efectivamente era la primera causa de muerte por cáncer, y que los impuestos y los supuestos mínimos beneficios que aportaba el tabaco no compensaban ni mínimamente el daño social que causaban en términos, por ejemplo, hasta el día de hoy, que el tabaco de hecho produce 50 muertes todos los días, causa 15 tipos de cáncer y el Estado solo recupera el 70% vía impuestos al tabaco de lo que gasta en tratar los problemas de salud. Entonces, ¿cómo estamos en el tema apuestas comparado con tabaco? Por ejemplo, Eso, a ver, eh, eso ¿ves un te paralelo lo puedo, ahí? ¿Estamos yendo te en lo una puedo misma responder dirección? con datos, además. Porque ha habido toda una discusión en términos de legalizar las casas de apuestas, Mm. que son negocios millonarios, que están en paraísos fiscales, que hay una cascada donde no se sabe cuáles son los dueños, por lo tanto, primero, es iluso pensar que les van a poder cobrar impuestos, porque usan las maneras para poder evadirlo. Pero pensemos que cobran impuestos. La evidencia dice que por cada dólar que tú recaudes de impuestos desde las casas de apuestas, el Estado va a tener que gastar $10 en tratamiento y rehabilitación. ¿Por qué? Porque esto impacta no solo en lo económico, impacta en el desarrollo de la salud mental y está impactando el desarrollo de la salud mental de niños cada vez más pequeños. Yo he tenido pacientes de 12, 13 años que descargan las aplicaciones en sus teléfonos y empiezan a apostar. ¿Y eso qué significa? Bajo rendimiento académico, se distraen, empiezan con conductas disruptivas, angustia, en el fondo tengo que pagar porque estoy endeudado, y lo más grave es que eso Pero, está asociado a ¿has riesgos visto esa suicidas. situación en niños? O sea, tú has tenido esa consulta en niños que están en situación de deuda por Niños que apuestas. están en deuda por apuestas. He Qué tenido pacientes que han impresionante. perdido millones de pesos por apuestas. Pero además esto no parte con las casas de apuestas, esto parte con los videojuegos. Porque los videojuegos incorporaron los lot boxes, que son, tú compras y pagas, por ejemplo, no sé, si estás jugando FIFA, por una caja sorpresa. Pero para esa caja sorpresa tienes que pagar plata. Y en esa caja sorpresa te puede salir o Cristiano Ronaldo o te puede salir un jugador de la tercera edición de algún club X. Pero a alguien le salió Cristiano Ronaldo y yo quiero ir por Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, empiezo a sensibilizar mi sistema dopaminérgico porque quiero más y empiezan a hackear el sistema. Y se ha visto que los niños que gastan dinero en los videojuegos tienen mucho más riesgo de tener conductas adictivas a las apuestas. Y los que tienen conductas adictivas a las apuestas también tienen más conductas en términos de la uso de pornografía, consumo de alcohol, consumo de droga. Por lo tanto, estamos sacrificando lo más importante del desarrollo de una sociedad, que es el capital cerebral de los pequeños. Por lo tanto, es un O problema sea, acá la muy serio. situación sería, por lo que entiendo, tú apuntas a que el tema de las casas apuestas no es solo un asunto de decir, mira, lo arreglamos cobrando impuestos, porque quizá al Exacto. igual que en el tabaco, digamos, el tabaco, efectivamente, el consumo de tabaco baja sustantivamente digamos, a medida que se aumentan los impuestos, pero se han implementado otras medidas, como por Sí, pues ejemplo, exactamente. prohibición La de publicidad, publicidad, no sé, las cajetillas que advierten claramente del daño del producto. ¿Qué propones tú que se haga, por ejemplo, sí. hoy en día con la situación que Mira, tenemos de las casas de apuestas online? yo creo que lo del tabaco ha sido una muy buena estrategia, una muy buena política pública, que también hubo mucha resistencia. Yo quiero citar primero
al doctor Orozco, cuando era presidente de la Universidad de Chile, donde la Universidad de Chile fue el último equipo en que aceptó la publicidad de las cervezas en la camiseta deportiva. Porque justamente él decía, no podemos sacrificar a la gente que disfruta del deporte, a los niños que nos van a ver al estadio, porque estamos induciendo el consumo. Y así fue. Y ahora efectivamente ya no es el consumo de alcohol, es el consumo de apuestas. Por lo tanto, estamos sacrificando la salud pública. Por supuesto que no nos podemos demorar 50 años, que es lo que nos hemos demorado más o menos en regular el tema del tabaco, donde ya no se puede fumar en la sala de espera, ya no se puede fumar en los hospitales, ya no se puede fumar en los aviones, en los barcos, en los buses, en los taxis, y las cajas tienen advertencia, pero esto no tiene advertencia. Y además tienen auspicios de, lamentablemente, nuestros grandes referentes deportivos, Arturo Vidal, ¿quién más sale? Sale Claudio Bravo, y un montón de otros. Yo todos los días cuando subo a mi casa veo un tremendo cartel de apuestas deportivas y efectivamente ahora están influenciados, como la publicidad es algorítmica, quien tiene más seguidores son auspiciados por las casas de apuestas y son parte del negocio, porque reciben una ganancia por las pérdidas de los usuarios, por lo tanto un negocio que tiene muy poca ética. Entonces, efectivamente, ¿necesitamos políticas restrictivas? Sí, y en múltiples lugares. Primero, absolutamente dejar de asociar las apuestas de líneas con el deporte, porque si no estamos matando el deporte. Un paciente hace unos años, hace un tiempo atrás me dijo, ahora ya no disfruto de ver un partido de fútbol sin apuesto, porque se pierde la sensación de, o sea, logro, de disfrute, porque tenemos un cerebro hackeado que para poder disfrutar va a necesitar cada vez dosis más altas. Cuando ya nadie parte apostando 1 millón de pesos, parte apostando 1 luca, 2 lucas, que te las regalan. Pero después ya, la primera vez ya ganaste 10 lucas, oh, rico. Pero después ganar 10 lucas es insignificante, y empiezas a pensar en millones, y después sigue un influencer que además tiene un Rolex, tiene un Lambo, tiene una casa, y disfruta mostrando la plata, que prácticamente la gran mayoría de esas cosas son falsas, pero están siendo hackeados los cerebros de niños cada vez más pequeños. Por lo tanto, es un desastre desde el punto de vista de salud mental. Claro, efectivamente es un tema bien dramático. Tú, ¿qué piensas? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, mira, ¿sabes qué? Efectivamente, quizás lo que queríamos hacer es, hubo un fallo de la Corte Suprema, y esto ha estado en la polémica, que dijo, mira, ¿sabes qué? Tenemos que prohibir las páginas web de apuestas. Pero se ha bypassado un poco esto, porque efectivamente lo que se pidió en ese fallo fue que se bloquearan ciertos links, ¿no? Ciertos URL, por así decirlo. Entonces la Corte Suprema no puede, por así decirlo, eh, prohibir o mandatar que se suspendan otros sitios web por los cuales el requiriente no pidió en su recurso, ¿no? Entonces, no sé si me explico, o sea que hay un tema ahí, Sí, hay un tema ¿no? bien, hay una nebulosa Pero, legal, ¿no? En el sentido de que pero eso es por un lado la ley, por un lado la ley lo prohíbe, por un lado la ley, digamos, en teoría esta ley prohibiría las apuestas online, pero la Corte Suprema falló, pero en la práctica están funcionando estos sistemas como una nebulosa legal, ¿no? Que están ahí como dando vuelta, incluso alguien dice, mira, cobremos el impuesto. Entonces, ¿qué crees tú que ha dificultado? ¿Hay una influencia, como por así decirlo, negativa de las casas de apuesta a través del lobby? Porque con el tabaco lo vimos, ¿no? O sea, que efectivamente vimos en el tabaco que finalmente financiando institutos de políticas públicas, teníamos a Chile Tabacos. ¿Está generando tú crees, alguna corrupción o quizá un daño al sistema legislativo, la influencia del dinero de las casas de apuesta? O sea, no tengo pruebas para poder afirmar eso, pero claro, llama la atención un poco por qué esto se ha ralentizado tanto, por qué están permitiendo que casas de apuestas que son ilegales puedan auspiciar el fútbol. Efectivamente, y son, por lo que menos por lo que yo he estudiado, son negocios multimillonarios. O sea, invierten solo en el fútbol en Chile 300, 400 millones de dólares al año, que es harto dinero a mi entender, pero, o sea, como hay un vacío, pero efectivamente una cosa que a mí me molesta muchísimo es que todo esto nació, no recuerdo si a través de Polla Chilena de Beneficencia o Lotería de Concepción, que están demandando a las casas de apuestas por la libre competencia, pero no estamos preocupados de algo que es mucho más grave que eso, que es la salud mental de los niños y los adolescentes, donde efectivamente en Chile tenemos dificultades de acceso a la salud mental, o sea, conseguir un psiquiatra infantil en Chile es difícil, en el sistema público hay una demora de varios meses, pero no podemos solo tratar, tenemos que prevenir. ¿Cómo prevenimos? Efectivamente, las políticas preventivas tienen que ser, a mi entender, bastante restrictivas.
Y efectivamente, desde el bloquear la publicidad, desde el bloquear los sitios web, por supuesto que eso no va a ser la única solución, pero también tenemos que bloquear las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, que puedan con, por ejemplo, la cuenta RUT, que es una cuenta estatal. Muchos niños pueden acceder a las casas de apuestas a través de eso, sin ningún filtro, en el fondo. Mm. Y hay cosas que necesitamos bloquear porque este es un problema que es muy asimétrico. Bueno, yo sigo encontrando muy interesante el paralelo que hay con tabaco, porque, por ejemplo, en tabaco muchas veces se decía, mira, ¿sabes qué? Hay que educar al respecto. Pero efectivamente, claro, la Sí, hay que educación, educar, yo estoy de acuerdo con sí, eso. pero la educación en tabaco no es solo la educación que te da el profesor, sino que es cómo te educa la sociedad. Y la sociedad te educa dando ciertos contextos. Si la sociedad te dice, mira, ¿sabes qué? Jugar fútbol y fumar son cosas que se llevan muy bien, te están educando. O sea, te están dando un Exactamente. mensaje que obviamente es... Más que un mensaje, te están condicionando. Y ex- eso ex- es un condicionamiento, eso está estudiado por Skinner en la década del 50, en el fondo, que es el condicionamiento Claro, o sea, pero operante. mi punto es que efectivamente muchas veces nos olvidamos que también la sociedad transmite esos mensajes. Y también yo creo que ahí hay un tema con la educación que obviamente la gente dice, mira, en los colegios deberíamos enseñar. Sí, está bien, pero obviamente la influencia del profesor, que en una hora en la clase, quizá cuántas horas podrán dedicarnos a conversar de temas de salud en 5 años o en 8 años de educación, ¿no? O sea, digamos, son muy pocos los minutos donde efectivamente se pueden hablar de esos temas, comparado con horas y horas de publicidad pagada que te está transmitiendo el mensaje contrario. Entonces, efectivamente, yo creo que la regulación ahí tiene que ir a corregir ese desbalance, ¿no? Que hay un mensaje que es negativo para tu salud, que se transmite 24/7, y hay un mensaje que es positivo, que no está en ninguna parte. Pero más un mensaje que es falso. Sí, O sea obviamente, sí. muchas de estas publicidades mienten, porque te ofrecen millones de dólares, te ofrecen una vida absoluta, y cuando yo no tengo una adecuada capacidad de discriminar, cuando yo tengo un adecuado razonamiento crítico, o sea, muerdo el anzuelo muy fácil. Y Y, y- efectivamente, y- ya hay un problema que es mucho más amplio, que como sociedad necesitamos ser consistentes con los mensajes que estamos transmitiendo, en el mm, fondo, como, oye, si yo lo hago como adulto, si yo lo hago como sociedad, si yo lo hago como deportista de élite, es porque está bien. Y si yo solo, esto tiene que dejar de ser una responsabilidad solo de los papás de criar a sus hijos. mm. Acá necesitamos hacer una cosa mucho más colectiva, donde tenemos que dar mensajes como sociedad, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de quiénes son nuestros referentes, Mm. nuestras autoridades, porque si Sí, no hacemos eso, es bien esta pelea va a impresionante ser... eso, es bien impresionante eso, no sé si estás de acuerdo, pero que no hay casi ninguna adicción que no sea contextual, porque también, o sea, que en el fondo uno dice, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué alguien toma alcohol? Evidentemente influye en el tomar alcohol, por ejemplo, y está estudiado la disponibilidad de botillerías alrededor de tu casa. O sea, eso, Mm, o sea, entonces es más probable que alguien tenga un problema de alcohol si vive en un barrio donde hay 15 botillerías en cada cuadra, o si hay 20 locales vendiendo cigarrillos. Entonces, claro, acá de repente estamos pensando que podemos hacer lo contrario, que aumentar la disponibilidad y no generar ningún problema de salud es un poco absurdo, ¿no? es absolutamente absurdo, Sí. pero además aquí tenemos que sumar otras variables actuales. O sea, primero tenemos una epidemia de problemas de salud mental en niños y adolescentes, donde un niño con un problema de salud mental está mucho más vulnerable que un niño que no tiene problemas de salud mental. El impacto y el daño que genera en personas más vulnerables desde el punto de vista social o económico también es mucho mayor, porque tienen menos acceso a lugares de recreación, tienen menos acceso a actividad deportiva, tienen menos acceso a consultas profesionales, por lo tanto, esto está generando un quiebre en la sociedad tremendo. En el fondo vamos a tener probablemente mucha más pobreza, mucha más delincuencia, un problema social grave. Sabemos que esto está asociado a otros problemas de adicciones, adicción a droga, adicción a alcohol, adicción a tabaco, y a lo que se vamos sumando, adicción al tabaco, los vapers que han inundado también el grupo de los adolescentes, donde ha habido harto debate en estos últimos días desde el Ministerio de Salud, desde el Colegio Médico, Sí. porque también es y que se supone que son para menores de 18 años, pero en el fondo uno los ve, yo veo cuando Claro, para salgo mayores de 18 años, pero claro, están... perdón, a caminar, pero en el fondo los compran por Mercado Libre, por Rappi, etcétera, por lo tanto es de muy fácil acceso. Mm, Hay todo un mercado ilegal. Las bebidas energéticas, o sea, además tenemos un cerebro mucho más vulnerable porque es un cerebro que está siendo hackeado.
a mí me encanta la neurociencia, y cuando lo pensamos desde el punto de vista de neurociencia, la dopamina es algo que nos permite sobrevivir. O sea, alimentarnos genera dopamina, hidratarnos genera dopamina, reproducirnos genera dopamina, los vínculos generan dopamina, pero son dosis de dopamina bajitas. Cuando este sistema está hackeado, no sé, comer brócoli generará 1, apostar en línea genera 20. O sea, la parte primitiva del cerebro dice, oye, tú necesitas eso que te generó 20 de dopamina para sobrevivir, por lo tanto lo vas a buscar y vas a querer más y más y más. Por lo tanto, todas las actividades de la vida real se vuelven fome. Y eso se hackea con los videojuegos, eso se hackea con las redes sociales, eso se hackea con la inteligencia artificial, con la apuesta, por lo tanto, un cerebro que ya está predispuesto. No, y además hay una cosa muy interesante en estas industrias que pasaba, repito nuevamente, un caso de tabaco, que la industria del tabaco, por ejemplo, negaba que buscaba dirigir su publicidad a los niños. Y resulta que cuando ganaron, o sea, perdieron el Master Settlement Agreement contra, digamos, personas que habían sufrido daño en su salud por fumar en Estados Unidos, una de las cosas que dijeron es que, mira, les pidieron que revelaran sus documentos internos. Y en los documentos internos de la industria hay un paper que compara qué es lo que estaba haciendo la industria internamente y qué es lo que decía hacia afuera. Y en una época decía, mira, ¿sabes qué? Nosotros no hacemos publicidad a los niños, solo este producto es solo para adultos. Y sin embargo, internamente medían o cuantificaban cuántos niños de 15 años estaban fumando. O sea, llevaban estadísticas de los fumadores de 15 años porque efectivamente, si había fumadores que morían, la única forma de traer nuevos fumadores era buscar a niños en su etapa más vulnerable, que era justamente la adolescencia. O sea, y de hecho es muy raro en tabaco que alguien se haga dependiente del tabaco después de los 18 años. Es decir, todos los que se Sí, hacen dependientes porque partieron antes de los 18 años. sí, pues, yo en ese sentido estoy muy de acuerdo. Y todo va orientado a eso en la práctica. Mm. En el fondo, ¿por qué los ídolos? ¿Por qué la publicidad? ¿Por qué los youtubers que auspician estas casas, o sea, que son auspiciados por la casa de apuestas, no son abuelitos como yo, o son muchas veces adolescentes, jóvenes, Mm. exitosos, que tienen mucho poder, mucho dinero? Exactamente, por lo tanto, como, oye, nos están vendiendo algo que nos está haciendo daño, y nosotros estamos mirando cómo está pasando este daño y no estamos haciendo mucho. Por lo tanto, esto es un problema colectivo, donde necesitamos unir fuerzas, donde necesitamos dar el ejemplo, y ahora con el Mundial era evidente, las pausas deportivas, las pausas de hidratación Mm. y la Las pausas de publicidad era apuesta. de casas de apuestas, o sea, la Sí, cantidad de casas de apuestas ya invadieron el fútbol, sí. porque además son empresas que son multimillonarias y que es muy fácil implementarla, Oye, ¿no? y pregunta, Elías, ¿no ves también un peligro con el tema de la influencia del crimen organizado? Porque yo sé que no es tu área, digamos, específica, pero uno dice, yo me pregunto, en el alcohol, no sé, en el tabaco, por último, es un producto concreto que se vende, pero las apuestas son el típico caso en que se puede usar para lavar dinero, ¿no? Porque efectivamente yo puedo decir, mira, me ingresaron X dinero de apuestas que en verdad no ingresó, que son apuestas simuladas, que me permiten, por ejemplo, traer dinero del narcotráfico y sacarlo legalmente a través de una casa de apuestas. ¿Hay evidencia de que algo así esté pasando? ¿Se pueden usar las O casas de sea, apuestas en esta línea? ¿Ves un peligro social en esto, no? podría ser, pero finalmente son empresas tan lucrativas que solo por el hecho de ser casas de apuesta, los ingresos son, o sea, se invierten, no sé, 400, 500 millones de dólares en publicidad, probablemente los ingresos son 10 veces más. Mm, O sea, si están invirtiendo 500 porque están ganando 5.000 dólares. mm, Y son 5.000, o sea, 5.000 millones de dólares, perdón. Y son 5.000 millones de dólares que se van del país. ¿A dónde? No sabemos. mm, O sea, no creo que necesiten, o sea, pudiese ser mm. que como es un negocio tan lucrativo y a la gente del narcotráfico y a estas organizaciones criminales les gusta mucho el dinero, se metan en esto, lo que complicaría mucho más la cosa, pero ya per se, sin que esa variable esté, es lo suficientemente grave. ¿Y qué opinas del impacto que puede tener? Porque también se ha generado una polémica porque algunas, por ejemplo, los tradicionales sistemas de apuesta que hay en el país tenían, por ejemplo, no sé, algún rol social algunos, ¿no? Era, por ejemplo, no sé, mira, la Lotería de Concepción financia, no sé, la Universidad de Concepción. Pero ahora nos encontramos con un sistema que ya no, como que no tiene ningún rol como ni siquiera como de ayudar a nadie, ¿no? Como que uno siente que como que esto es un paso más al precipicio, ¿no? O sea, ¿o no?
absolutamente. Y ahí, por eso es tan importante que esto sea un consenso, un acuerdo, eh, que debería ser una política de Estado, por el costo que esto significa para el país, sobre todo entendiendo lo que te decían antes, como adolescentes que están con graves problemas de salud mental, que se ha afectado su capacidad de comprensión lectora, pensamiento crítico, donde estamos buscando la inmediatez. Si Mm. no hacemos un movimiento profundo, esto puede ser muy complejo. ¿Estamos a tiempo para regular esto o tú crees que ya esto entró de una manera tan brutal que no? Porque, por ejemplo, ha pasado con algunas empresas tecnológicas, ¿Mm? ¿no? Cuando, no sé, entró Uber, ¿no? Porque pasa esto con las empresas tecnológicas, que muchas veces se desarrollan tan rápido que la capacidad de regulación llega tan tarde que ya son hechos consumados. Y lo hemos visto, no estoy comparando Uber con las casas de Mm. apuestas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay algo de eso, ¿no? En que llega, se instala una tecnología, dice, mira, regulémoslo, pero ya sabes que ya llegó y de hecho todavía no sale el reglamento de la ley Uber, ¿no? Entonces, Mm. algo que es mucho menos polémico que las casas de apuestas. ¿Estaremos muy tarde para regular esto? Frente al pasado, es poco lo que podemos hacer, además de aprender y reconocer nuestras fallas. Mm, O sea, ¿en qué sentido? Yo no sé cuánto tiempo nos vamos a demorar en esto. Ojalá sea un año, ojalá no sean dos, ojalá no sean 50. mm, Pero para que no nos demoremos 50 años, tenemos que unir fuerza, tenemos que volver a ser un pueblo unido, cohesionado, tenemos que volver a trabajar en tribu, tenemos que volver a conversar, tenemos que volver a mirarnos a los ojos y tenemos que volver a priorizar la infancia como el gran capital. O sea, ¿qué más importante que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes? Yo creo que es más importante que el litio, que el cobre y cualquier otro mineral que tengamos. Es, mm. es la materia prima que tenemos para que sí Chile salga del desarrollo. Y hoy nosotros creemos, como concepto, que muchos niños y adolescentes están en un proceso como de desnutrición cerebral. No por falta de nutrientes, sino que por falta de estímulos adecuados, que son los vínculos cercanos, que es la interacción social, que es el contacto con la naturaleza, que es la lectura, que es el salir a jugar con los amigos, y lo estamos cambiando por dispositivos electrónicos que son comillas como calorías vacías, Mm. que no nos están nutriendo, y eso sí tiene un impacto en el fondo, como esta generación, la primera generación que es menos inteligente que las generaciones anteriores, no porque sus cerebros estén menos preparados, sino que porque efectivamente no les estamos dando los estímulos adecuados. Y es una pelea que tenemos que seguir dando, tenemos que seguir educando, y nadie sobra. Esto, Eh, los papás tenemos rol, por supuesto que tenemos rol, los profesionales de salud tenemos rol, también el Estado, el Colegio Médico, las municipalidades, ojalá las organizaciones internacionales, la UNICEF, la ONU y todos los que se quieran sumar. mm. Claro, Porque esto es una pelea que es muy desigual en el fondo. es bien, bien complejo lo que sucede en esto porque, por un lado, uno dice, claro, los papás son clave, pero por otro lado también muchas de estas cosas son tan contextuales que si no se organizan desde el punto de vista de la Mm. salud pública, no se logran controlar. O sea, Exactamente. o sea, Esto, ningún país, por ejemplo, logra controlar, por ejemplo, el consumo de alcohol si, por ejemplo, los impuestos son cero. No pasa eso, ¿no? Porque en mm, el fondo, o si la publicidad es masiva, si los impuestos son cero, no. el consumo de alcohol aumenta. Eso no, y no basta con que haga una campaña de, mira, no tomes, ¿no? Eso sabemos que no funciona. O sea, que efectivamente el impacto de eso es mínimo comparado con la publicidad, con los incentivos a la venta. Entonces, claro, son problemas que requieren una solución más social para enfrentarlos. Exactamente. Porque, Claro. porque además tenemos que pensar que estamos luchando contra algoritmos de Mm, recomendación que detectan las vulnerabilidades y las explotan como modelo de negocio. mm, Por tanto, no puede ser solo una lucha individual, pero claro, necesitamos incluir también a los papás, porque si dejamos solo una política pública y los papás no ponemos límites, no nos involucramos en la crianza, tampoco va a funcionar. Y eso implica involucrar abuelos, tíos, primos. Pero claro, necesitamos una política, porque esto es un problema sistémico, la solución no puede ser individual, tiene mm. que ser una solución sistémica. Y Ahora, eso hay que construirla. es bien impresionante que yo me acuerdo de niño, mi mamá me decía, mira, no hables con extraños. ¿A ti no te pasaba eso que te dijeran como, no? Sí, absolutamente. Y ahora a mí me preocupa la facilidad con que se le da el teléfono a un niño para que hable con miles de extraños, ya no uno. O sea, y que esté hablando, es un extraño que puede ser alguien que le promueve apostar, que le promueve vapear y 24/7, y no estemos igual de preocupados que quizás si un extraño X se acerca en la Mm. calle y le empieza, no sé, a ofrecer cigarrillo o droga, no sé. Es como bien llamativa esa Sí, disociación. es muy llamativo por el fondo de esta falsa sensación de seguridad, de que además yo le estoy entregando a mi hijo una herramienta que le va a servir para el futuro, pero Eh, pueden estar en una comida familiar un día sábado en la tarde, mm, con la cabeza agachada viendo el celular y están apostando y perdió, no sé, 500.000 pesos. Y el nivel de angustia que tiene ese niño, ese adolescente, ¿y cómo salgo de esta?
quizás le sacó la tarjeta al tío, a la abuelita. Chuta, ¿cómo pago la deuda? No, es que la próxima me sale. Porque además está la sensación en las apuestas de que yo tengo conocimiento, por lo tanto es una cuestión de talento. O sea, yo sé de Mm, fútbol, por lo tanto esto, yo puedo predecir los resultados. Pero claro, mm. también ahí aparecen probablemente el antiguo señor del maletín, que se decía que había en algunos deportes. Hoy no me cabe duda que existe y hay partidos que están arreglados, quizás no los más populares, pero en el fondo uno puede apostar la tarjeta amarilla. Y alguna vez me pasó que tuve un paciente que era deportista de alto rendimiento, y le ofrecieron una suma considerable, eran ponte tú, $40.000 por perder un partido. O sea, le ofrecieron más plata que si él ganaba el campeonato. Mm. Bueno, yo he escuchado varios, el otro día escuchaba un podcast con Enel Matamala en que hablaban de este libro Post-Fútbol, y una de las cosas que comentaban era que efectivamente uno dice, mira, quizá la final del Mundial no está arreglada, pero ¿quién se está fijando en un partido, no sé, entre Costa de Marfil, no sé, no sé, y Cabo Verde, por decirte? Un partido Mm, chico que en verdad no va a mm, generar mucho impacto, pero donde hay gente apostando, porque ahora tú puedes apostar exactamente. O un entonces, partido en Bulgaria, o Deportes Melipilla exactamente. con Deportes La Calera. Exactamente, entonces empieza a pasar esto que es bien particular, que puede incluso ya no solo perjudicarse al niño que ve el deporte influido por las apuestas, sino que el mismo deporte se genera un daño a sí mismo, porque se termina corrompiendo y ya el espíritu deportivo, si mira, yo voy a dar mi mejor esfuerzo para ganar, termina cambiándose por, oye, en el minuto 15 me voy a hacer expulsar, ¿no? Para ganar X dinero. Exactamente, se pierde el olimpismo, se pierde el fair Sí, play, se pierden los valores en el fondo. Y a sí. eso es a lo que tenemos que apuntar, a volver, no sé, a la ética. O sea, la Mm, cuestión es ético, nos hace, o sea, mm, esto que por muy entretenido que sea, ¿qué beneficios trae? ¿Qué daño nos hace? ¿A qué costo? Y volver a tener reflexiones más profundas en el fondo. Oye, volvamos a pensar en el fondo. El otro día escuché una entrevista del cardenal donde él decía algo muy interesante. Decía como, antes nos preocupábamos qué mundo le íbamos a dejar a nuestros niños. Ahora tenemos que preocupar qué niños le vamos a dejar al mundo. Con una reflexión bien profunda. Entonces, oye, ¿cómo estamos ayudando a que nuestros niños, nuestros adolescentes desarrollen y configuren su cerebro, sus vínculos, su capacidad de empatía, su preocupación por el bien común? ¿O vamos a seguir una sociedad individualista donde nos preocupamos solo de ganar y nos importa nada lo que hace el resto, que por cobrar un par de impuestos, donde escuchaba el otro día todos los cambios que ha habido en términos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que pareciera que hay menos interés en desarrollar la ciencia y la tecnología que hace un par de años atrás, cuando ya en Chile es poca. ¿Qué país queremos construir? ¿Y bajo qué modelo? De hecho, he visto a rectores a las sociedades científicas, a las academias de ciencia, a la Academia de Medicina, mm. y a personas que son probablemente los referentes intelectuales en Chile levantando la voz, y no sé si a alguien le importa, y con esto pasa un poco parecido. Bueno, a mí, conectando con este mismo debate, también me llama la atención que muchos de los aspectos que tú planteas tienen que ver con ética, no solo con tecnología, sino con eh, cobrar impuestos para qué, vender este producto para qué daño le estamos generando a las personas. Y esas son preguntas que tienen que ver con los fines de las acciones que realizamos. No son solo preguntas que tienen que ver con los Mm. instrumentos. Y justamente ha habido en el último tiempo un debate, ¿no? Si el Estado debería, no sé, financiar carreras de filosofía, ¿no? De humanidad. Y justamente las humanidades son las que buscan resolver ese tipo de preguntas, ¿no? Porque efectivamente Mm. sabemos que hay una inteligencia artificial para hacer un sistema de apuestas, pero la pregunta es otra hoy en día. La Mm. pregunta es, ¿queremos eso? O sea, ¿queremos que haya un sistema de inteligencia artificial accesible para los niños, para que puedan apostar 24/7 desde el colegio? No sé, ¿está bien eso? Mm. Entonces, es curioso eso, ¿no? Que por un lado despreciamos a veces, o hay no sé, el debate como una especie de desprecio hacia las humanidades, a financiar pensamientos de filosofía, pero por otro lado son las preguntas que más dudas nos está generando la inteligencia artificial y la tecnología. Sí. Yo he estudiado un poco el tema de las apuestas, pero lo que más nos hemos dedicado a estudiar con mi esposa es el impacto que tienen en general los dispositivos electrónicos en el desarrollo cerebral y en la salud mental. Y en eso hay dos cosas que a mí me preocupan significativamente. Uno es el impacto que tiene eso en el desarrollo de la empatía. Y dos, el impacto que tiene el desarrollo de nuestra capacidad de pensar o de nuestro pensamiento crítico. Y ahí la pregunta que yo me hago,
¿qué le va a pasar a una sociedad en 5, en 10 años más donde nuestros jóvenes no han logrado desarrollar una buena capacidad de empatía y de pensamiento crítico? O sea, es un problema que es bastante complejo de resolver, porque nos va a llevar al caos social en el fondo, porque estamos perdiendo el lenguaje, que es lo que nos diferencia de los otros mamíferos. ¿Qué pasa si perdemos el lenguaje? Perdemos la capacidad de comunicarnos y estamos involucionando. Estamos en una sociedad que está cada vez más polarizada, donde el diálogo no se da. ¿De quién es responsabilidad eso? O sea, los algoritmos tienen una responsabilidad en cómo nos hemos ido polarizando. Ya se perdió la dialéctica, donde yo opino, tengo que gritar más fuerte para demostrar que mi postura, da lo mismo si digo la verdad o si miento, pero lo que yo opino y tengo más likes. Y las cosas que más polémica generan, más virales se hacen. Pero se perdió el diálogo. Y la dialéctica socrática lleva 2500 años y ¿usted qué ha servido? Sí, hay una, como que todo se ha convertido en la cuña, por así decirlo, en dar la frase más polémica, más potente, aunque esté vacía de contenido. Exactamente. Estamos, o sea, la pregunta es como, ¿qué país o qué mundo queremos construir? No para hoy día o para mañana, no para los 2 años. Queremos en 20 años. Si no logramos pensar en el largo plazo, nosotros los adultos, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a que piensen en el largo plazo si el largo plazo no lo estamos considerando ni lo estamos valorando? Hoy día, y conectando ya con la realidad más concreta de un papá que está escuchando esto, porque uno dice, uno escucha esta conversación y queda como, puede quedar angustiado y decir, bueno, ¿qué hago yo? Porque el Estado no legisla, están los congresistas discutiendo cualquier cosa, este proyecto puede salir en... ¿Qué puede hacer un papá? Por ejemplo, ¿qué le recomendarías respecto al uso del teléfono? ¿Qué le recomendarías respecto a las redes sociales? ¿A qué edad? Sí, no. ¿Qué pueden hacer los papás por su hijo al respecto? Lo primero que tenemos que hacer es retrasar todo lo posible la entrega de un dispositivo electrónico con conexión a Internet, Ya, porque eso lo va a proteger, porque con eso protegemos el desarrollo cerebral. Ojalá que el uso de las redes sociales sea después de los 16 años. ya. Probablemente quizá en un año más van a ser los 18, porque también los algoritmos de recomendación nos dejan atrapados, nos distraen, tienen altas descargas de dopamina. Tenemos que dar el ejemplo. ¿Qué sentido? En el fondo, oye, si vamos a llegar a nuestra casa, apaguemos el teléfono, conectémonos, preocupémonos de mirarnos a los ojos, de conversar, pongámonos a leer, efectivamente sacar los dispositivos electrónicos de los dormitorios, con eso cuidamos el sueño, si cuidamos el sueño, también vamos a... Oye, ese yo se lo recomiendo a mis pacientes también. O sea, es una de las cosas que yo le empecé a implementar. Me pasaba, yo creo, está descrito el fenómeno, le llaman sleep Sí, texting, que es esta idea de que uno se despierta en la noche y de repente se agarra el teléfono y termina metido en WhatsApp o en alguna cosa estúpida que uno dice, ¿para qué estoy cualquier haciendo cosa esto? O sea, es como, son las 3 de la mañana en el sí, fondo, sí. porque además tiene el reloj, tiene el despertador, tiene todo en el Sí. fondo. De hecho, con decirte que volví al despertador análogo. O sea, ¿Mm? tengo un despertador que es un reloj así antiguo, nada más con una pila que suena. Nada más. O sea, ¿Mm? sí. Sobre todo con los niños más pequeños, los primeros 6 años de vida son años que son fundamentales para el neurodesarrollo y ahí no expongamos a los niños preescolares a un dispositivo electrónico, saquémoslos de los jardines infantiles, de las salas cunas y nosotros, efectivamente, estar disponibles presencialmente, porque si estamos con nuestro hijo que está al lado nuestro y nos ponemos a ver TikTok, se produce una especie de lo que se llama microabandono, que es lo Mm, que en términos más elegantes es la tecnoferencia. No estamos disponibles para poder como responder a sus verdaderas necesidades. mm, Yo creo que efectivamente tenemos que un poco empezar a imitar a los países como Noruega, que han ido retrocediendo en términos de la digitalización de los colegios. Y efectivamente volver o sea, yo tengo hijos y en el colegio de mis hijos les pasan o sea, les dan una aplicación para que lean, que es muy entretenida, pero está muy calificada. Para poder que mis hijos estén leyendo en esa aplicación, yo tengo que estar de punto fijo. Porque si yo me voy, es muy atractivo y se distraen y van a tratar de buscar cualquier otra cosa que sea más entretenida que leer. Pero mm. si ese mismo hijo mío está en su pieza con un libro, mi preocupación es cero. En el peor de los casos se va a distraer y va a jugar con sus Legos, va a tomar otra revista, pero va a estar protegido. Claro. Y efectivamente ver qué aplicaciones tiene mi hijo en el teléfono, cuánto están apostando, en qué se están gastando la plata, y eso sale. Está con deudas.
efectivamente entender que esto no es un problema de voluntad, esto no es que mi hijo, o sea, esto es un problema que son cerebros que están siendo hackeados, por lo tanto, Mm. si yo no puedo solo, tengo que pedir ayuda al consultorio, al médico general, e ir avanzando hasta poder resolver el problema. Son problemas que pueden llegar a ser graves. ¿Para qué decir todo el tema del bullying, el ciberbullying? Mm. Sí, Para qué desgraciadamente meterle. es muy común eso de interpretar esto, los problemas de adicciones como querer es poder o y Una el falla tema, moral, o sea, no puede ser claro, débil. sí, y es mucho más complejo porque yo sé cómo yo he hecho, para ir terminando, pero pienso en esto igual que lo que sucede en tabaco, que yo cuando veo a un adulto, mucha gente dice, este adulto tiene enfisema, no tiene EPOC, dice, no, mira, como Mm, se lo merece, porque él fumó, porque él eligió fumar. Y uno empieza a indagar un poco la historia de ese paciente y dice, ¿a qué edad empezaste a fumar? Habitualmente 14 años, 13 años. Entonces uno dice, cuando un niño empezó a fumar a los 13 años, ¿de quién es culpa que ese niño haya empezado a fumar? ¿Es culpa de él o es culpa de la sociedad que no lo protegió? ¿No? O sea, yo pienso, o sea, yo pienso que sí, efectivamente, claro, una cosa es si alguien dice, mira, a los 25 años, a los 30 años, pero cuando uno ve que el mayor problema se da en niños que les vendieron cigarrillos que no les debieron haber vendido, uno dice, ¿qué responsabilidad hay en eso, no? sí, O sea, el que falló ahí, para mí, es la sociedad, claramente. sí, por supuesto. Pero siguiendo esa misma línea, a mí me costó mucho entender, a pesar de que yo soy psiquiatra, como tuve gente que dice, oye, mira, es inteligente, le va bien, todos sabemos que el cigarro hace mal, que genera un montón de enfermedades, cáncer. ¿Cómo no lo deja? Mm, Porque no es un problema racional, no es porque no mm, quiera, es porque tiene un cerebro hackeado y cuando esa persona deja de fumar, su sistema límbico dice, oye, cigarro es lo que tú necesitas para sobrevivir. mm, Esto es un problema que requiere un apoyo social súper importante, un apoyo del Estado importante, porque es una pelea que es desleal. mm. Es David contra Goliat, y a David no podemos, si vamos a pelear contra Goliat, hacerlo solo y sin ninguna estrategia. Y esta estrategia que tuvo Goliat, que fue esta onda, o sea, David, perdón, que con la onda, eso hoy yo lo veo que es la comunidad, que es el Estado, que es la sociedad entera, en que nos tenemos que cuidar y proteger entre todos y trabajar por el bien común. Bueno, y Efectivamente pasa, tenemos que volver a lo análogo, eso es una clave, sí, creo yo, importante. no, y pasa Volver a también salir al que, parque, andar en bicicleta, hacer ah, deporte, a jugar con los amigos, etcétera. y pasa que las adicciones más complejas muchas veces son justamente las que son, la otra vez hablaba con un amigo que me decía, mira, ¿sabes qué? El alcohol, él decía, mira, es lo más terrible como la adicción más compleja. ¿Por qué? Porque efectivamente es la única por la que hay que dar una excusa por no consumir, ¿no? El paciente, una Mm. persona dice, no, no quiero tomar, pero ¿qué te pasó? No sé, hay que, como que siempre te van a preguntar, ¿no? O sea, cuando alguien entra a un lugar y no quiere tomar, le van a decir, oye, pero ¿por qué no estás tomando? ¿Qué pasó? Entonces, claro, esa disponibilidad, esa ubicuidad del alcohol lo hace muy complejo. Y yo creo que lo mismo está pasando con esto de las apuestas, ¿no? Que están en todas partes, que en un momento, en qué momento puedo no apostar? Si está en mi trabajo, está en la publicidad, está en el colegio, es preocupante. Pero además también pasa, y me pasa con los pacientes, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp de un grupo de amigos, oye, es que yo hoy día voy por el Barcelona, voy con 20 lucas, oh, me gané 200. Y dice, chuta, y me lo perdí, dijo el otro que había pensado. Claro, los adolescentes en general cuentan cuando ganan, pero a lo mejor ese que ganó 200 ya ha perdido 1 millón de pesos. Probablemente, Pero, lo más seguro. pero me gané 200 lucas en 10 minutos Sí, y todas son seguras. sí, Por lo tanto, sí. también hay una presión social de, oye, eres un loser, no estás como Hay como un una FOMO. tergiversación Sí, una tergiversación sí, de lo que está bien y lo que está mal, sí. de las fake news, de la información falsa que circula. Bueno, al final me quedo con que esta pareciera ser es una adicción al final como cualquier otra, ¿no? Que al final, Es una adicción que está en el bolsillo y en el fondo los horarios que más apuestan los adolescentes no son a las 8 de la mañana, son cuando ya están cansados, cuando su corteza prefrontal ya no es más eficiente, cuando están en su camita tranquilos viendo un partido en la noche. exactamente. Oye, Elías, para terminar, algo que se nos haya quedado en el tintero, algún mensaje que quieras transmitir, algo Sí, que falta. yo creo que esto es un problema grave. Puedo sonar exagerado con lo que estoy diciendo, pero si no nos hacemos cargo hoy, lo vamos a pasar muy mal. Y ahí la invitación es que se sumen todos, los médicos, los educadores, los periodistas, el presidente, el próximo presidente, los diputados, los senadores. En el fondo, este es un problema nacional. Ahí yo quiero
quiero emular un poco lo que hizo el doctor Fernando Monker hace 50 años atrás, donde él, su propósito era combatir la desnutrición, porque tenemos una epidemia de desnutrición. Y creó hartas cosas, hizo investigación, creó CONIN, creó el INTA, y tenemos que apelar a eso, en el fondo, ahora ya no por nuestra nutrición física, sino que por nuestra nutrición cerebral, metafóricamente hablando, en el fondo, donde, oye, ¿cómo generamos una política pública de neuroprotección que cuide y asegure y garantice los elementos mínimos para que el desarrollo cerebral o el desarrollo de los niños se produzca? Y Chile ya tiene una ley de neuroderechos. Por lo tanto, podemos ser pioneros a nivel global y podemos dar el ejemplo a nivel global, pero necesitamos unirnos, necesitamos aliarnos, necesitamos conversar y necesitamos tomar conciencia de que esto es un problema serio que nos puede pasar la planadora si es que no nos apuramos. Y yo creo que un poco ya nos está pasando y quizás vamos a tener que sacrificar un par de generaciones. Bueno, sin ir más lejos, sin regulación, Chile llegó a tener prácticamente un 45% de población adulta que fumaba en los años 80. Y eso solo bajó, no bajó simplemente porque se empezó a hacer clase en los colegios, ¿no? Sino que bajó esencialmente por el aumento de los impuestos, la prohibición de la publicidad. Y hoy día ha seguido bajando el consumo de tabaco, está cerca de un 30%, pero efectivamente sin la regulación eso no habría cambiado. Así que bueno, esperemos Sí, que los y legisladores en se Chile, motiven, que se piense en la salud pública y no solo digamos, en las utilidades o en el lucro, que al final es una falsa utilidad, ¿no? Porque al final esto es un juego suma cero en donde el Estado siente que, mira, sí, acá vamos a cobrar, vamos a sacar unos impuestos, pero a la larga lo vamos a pagar con creces en niños enfermos, en problemas de salud, en hospitalizaciones, etcétera. Todo un drama social que sigue a esto, como pasa con todas las drogas, ¿no? Al final no. y en Chile tenemos miedo un poco a las políticas restrictivas. Es como, no, las políticas restrictivas no, una sobrevaloración de la autonomía. Mm, Parte importante de la crianza, yo que me dedico a la psiquiatría de niños y adolescentes, por supuesto que es trabajar en el vínculo, pero también es importante que trabajemos en los límites. Y mm. esos límites como papás que se los ponemos a nuestro hijo, nuestro papá es el Estado, o sea, ¿qué límites protectores que o sea, efectivamente no vulneren nuestros derechos, pero que nos proteja, y sobre todo que proteja a los más débiles, a los más vulnerables? No, Si tú eres adulto y quieres apostar, es tu responsabilidad por último, pero cuando estamos hablando de niños y adolescentes, estamos sacrificando generaciones completas. no, yo creo, digo, que hay una excesiva preocupación a veces o sea, nadie está hablando de prohibir, pero evidentemente lo que se hace hoy en día es promover. Bueno, o sea, se Que es promueven el productos, opuesto. claro, es el opuesto. Entonces, efectivamente, cuando uno dice, mira, del tabaco no vamos a mostrar publicidad, se va a vender en ciertos lugares bajo el mesón sin que los niños lo puedan ver, eso es regular, eso es proteger. Y hoy creo que tenemos que dar ese salto en las casas de apuesta online y avanzar en una situación que sea realmente mucho más potente y que nos haga oídos sordos y se tape los ojos frente a este problema grave de salud pública que estamos viendo. Bueno, Y Elías, un como dejar, gusto. espérame, como dejar un último, hay otra cosa que a mí me preocupa muchísimo en términos de lo que son los niños y los adolescentes, que es la inteligencia artificial generativa, que también, o sea, nos tiene deslumbrados, que puede ser muy útiles para muchas cosas, pero en los niños y los adolescentes puede llegar a ser un desastre catastrófico. Por lo tanto, tenemos que ponerle ojo también a eso, porque estamos delegando el entrenamiento cerebral a un algoritmo. O sea, el algoritmo va a ser muy bueno, pero nuestro cerebro no tanto. Bueno, tema para otro podcast, hablaremos de inteligencia artificial y salud, sin duda no será la última vez que conversemos aquí en Lista de Espera. Si les gustó este capítulo, no se olviden que este es un podcast pobre y honrado, que no lo financian las casas de apuestas ni nada, así es que lo que nos gusta es que ustedes puedan hacerle like, compartir estas conversaciones y que podamos difundir estas temáticas de salud y políticas públicas. Muchas gracias, Elías, un gusto haberte tenido acá. No, gracias Juan Carlos por la invitación.